Atención, esto es serio. Se está manufacturando un desastre. La economía de guerra ya está aquí. Los economistas José Antonio Bizner y Marc Vidal ríen nerviosos mientras comentan el bizarro documento publicado en el foro de Davos. El documento es absurdo y delirante por la sencilla razón de que hacerlo descriptivo y diáfano despertaría el pánico entre las gentes. La decisión está tomada en las altas instancias. Habrá guerra total contra Rusia y China. Sin olvidarnos de Irán o Corea del Norte, por supuesto. Llevamos meses diciéndolo. Esto es la tercera guerra mundial. Por supuesto que no se dice. De hecho, se dice todo lo contrario. Por eso es bizarro el documento de Davos. Porque habla de comerse los huevos que ponga la gallina y a la gallina simultáneamente. En vez de decirle a los europeos que van a pasar hambre, les dicen que van a comer huevos y gallina. Y el que quiera entender, que entienda. Bueno, pero eso es todo, ¿no? Por supuesto que no. ¿Alguien se ha molestado en echar un ojo a la prensa últimamente? Es puro periodismo de guerra. Putin se va a morir de cáncer. Putin avisa de que los tanques de Occidente arderán en el campo de batalla. Challenger británicos, Leclerc franceses, los Leopard alemanes. Así son los tanques que Ucrania necesita para hacer frente a Putin. Qué malo es este Putin, ¿no? También continúa la locura rusa en el deporte. AP News informa de que las banderas rusa y bielorrusa han sido prohibidas en el Abierto de Australia. En el diario Marca dicen que fue debido a un altercado entre aficionados. Muy bien. ¿Y qué hay de la decisión de suspender la colaboración con Rusia en el cementerio ortodoxo de París? Como bien apunta Martianov, primero fue la separación de los soldados rusos y ucranianos del Ejército Rojo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora esto. Todo esto es exageración suya, dirán algunos. Vamos a verlo. Alexander Mercuris informa acerca de la entrevista a un general retirado alemán que aboga por la paz, que avisa que Occidente podría perder su hegemonía. Por supuesto, es demasiado tarde para que Occidente pierda su hegemonía, pero no para lo que por desgracia se avecina: el suicidio en la guerra total. A pesar de que John Helmer apunta a los trabajos del historiador alemán Christian Gerlach, los repetidores de propaganda seguirán diciendo que no es para tanto, hasta que sea demasiado tarde. Gerlach habla de cómo Alemania planeaba, y aún planea, la destrucción de la hegemonía rusa. Nada que no hayamos dicho ya aquí, pero puede convencer a la gente de buena voluntad acerca de que las cosas son más complejas de lo que se suele imaginar y que la propaganda juega un papel decisivo tanto al falsear la verdad como al generar y justificar conflictos monstruosos como el que ya tenemos en Europa de nuevo. Ahora bien, nada de esto será suficiente para convencer a algunos, pues la propaganda y la deformación mental que llaman educación cumple también una importante función, la de ensoberbecer a las masas. Las informaciones que recibimos por saturación van trufadas de referencias denigratorias para con el mundo oriental en general y para con la tradición en particular, y ensalzatorias para con la civilización occidental, la más grande que jamás haya existido, el culmen de la evolución, el paraíso en la tierra. De hecho, Occidente creyó que, al librar una guerra híbrida contra Oriente, estaba alcanzando la trascendencia de lo que nos han vendido como los valores europeos. Pero esa soberbia, prepotencia y arrogancia no les permitió ver que la auténtica trascendencia se encuentra en los valores tradicionales, que consideran no solo como real, sino como lo más real, las esencias universales, o para entendernos, el ámbito espiritual. Mientras que los valores occidentales son en sí mismos inmanentes, con lo cual, en su propia definición, son no trascendentes. No es nuestra doctrina, es la suya propia. Los modernos consideran desde siempre que no existe nada por encima de la materia. Incluso cuando se ponen esotéricos, en realidad pseudoesotéricos, nos explican ellos mismos que la cosa es material y solo material. La razón por la que Occidente es el problema es esta, puesto que les lleva al totalitarismo. Si solo existe lo material, entonces aparece la escasez. Esto es tan viejo como Malthus. Aparece por un lado el hambre de recursos, pues si solo existe lo material tengo que consumir más o desperdicio mi vida. Y por otro, la ansiedad porque dichos recursos se agoten, con lo cual tengo que hacerme con ellos. Y si para ello tengo que provocar guerras, lo haré, puesto que solo existe la materia, ¿no habíamos quedado en eso? Nadie me juzgará, dicen, y quien lo haga es un hipócrita, dicen. Y la propia evolución me respalda en mi supervivencia, haciéndome con los recursos que necesito mediante mi ingenio al generar la propia guerra y manipular a los demás para que la apoyen e incluso la deseen. Así estamos. Esta es la realidad de las cosas.